Hola, buenas tardes, ya tardes para mí. Hoy vamos a hablar sobre el Génesis. Mi nombre es Evelyn Molletones y quiero que profundicemos un poco más sobre eso de la Biblia. Vimos en el video anterior que la Biblia, que era la Biblia, que la Biblia es inspiración divina, comprobada porque fue escrita por más de 40 autores diferentes por 1500 años. Hay evidencia de que han querido quemarla, desaparecerla y ha permanecido porque esta está protegida por nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y Él ha querido que nosotros no quedemos sin la palabra de Dios, porque entonces, ¿cómo se podría comunicar Él con nosotros? Entonces, vamos nuevamente a iniciar este video. Este es el primer video de 66 videos que vamos a realizar. Estos videos se llaman Pasión por la Palabra. Pasión por la palabra. ¿Por qué? Porque queremos introducir. Queremos que usted sienta pasión por la palabra. Pero muchas veces abrimos la palabra y la sentimos seca, vacía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a, si quieres comunicarte con Dios, si quieres tener una relación con Dios armoniosa, podemos darte estos 3 consejos. ¿Por qué? Porque para hacer algo, ese algo debe tener un propósito. Pero si tu propósito no está fundamentado en la palabra, no es bueno que te acerques de esa forma. Entonces, para leer la Biblia necesitamos 3 pequeños consejos. Primer propósito, el amor. El propósito verdadero por el cual nos debemos acercar a leer la palabra debe ser el amor. Unas personas se acercan a la Biblia para discutir, para contendar, porque aquel dijo algo y yo tengo que saber. Otras personas para tirar piedra. ¿Entiendes? Entonces, para explicarme mejor, vamos a hacer énfasis en el amor. Dios es amor. Como nosotros no conocemos esa cosa, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, entonces nosotros estamos conociendo a Dios. Entonces, ¿qué queremos? Queremos amor, queremos ser llenados de amor, entonces tiramos amor. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo que vamos a estar contigo, te pedimos que nos llenes de tu amor y que ese sea nuestro propósito para involucrarnos en tu palabra. Todo propósito que no venga conforme a tu propósito se ha quitado, le echamos un lado, renunciamos a eso y nos agarramos y pedimos que nuestro corazón y nuestros pensamientos y todo nuestro ser esté lleno de tu amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo propósito. Nosotros necesitamos estar hambrientos porque la palabra de Dios es alimento. Se dice también que es una espada, se dice también que es una lámpara. Lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pero vamos a llegar a ella menesterosos, con hambre, con sed, sedientos, hambrientos, con ganas. Queremos y necesitamos este alimento, Señor. Sin él nos morimos. Estamos pobres, menesterosos, ¿ok? Entonces, todo argumento, toda altivez y conocimiento que no venga de Dios, yo lo he hecho nada, renuncio a eso. Necesito alimentar mis pensamientos, mi mente, con el conocimiento del Altísimo, que en Él está toda la sabiduría y toda la inteligencia. Tercer propósito, pero no menos importante que los otros 2, es la actitud. ¿Con qué actitud nos estamos enfrentando a la palabra? Abrimos, bueno, está bien, yo lo voy a leer, Señor, lléname de amor, qué fastidio, ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí, está bien, yo necesito alimento, sí, pero todo desanimado. No, con pasión. Padre, ahora en el nombre de Jesús, llénanos de pasión. Esa pasión que tuvo Jesús para hacer todo cuanto tú le pediste, llénanos a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Creyendo que tú y yo ya estamos llenos y estamos conforme al Espíritu Santo, porque esos son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son amor, en primer lugar, amor. Contra esto no hay ley. Entonces, llenos del fruto del Espíritu, vamos ahora a Génesis. Vamos a introducirnos en este mundo maravilloso que es la palabra de Dios. Y hoy comenzamos con el Génesis.
¿qué es el Génesis? El Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Por qué se llama Génesis? ¿Qué significa Génesis? Génesis proviene del griego, aquí está, del griego, estas son, se pueden ver las palabras en el griego, V-E-V-E-O-I-C, Güenexis. No soy muy buena para el griego, pero lo vamos aprendiendo. Pero en realidad se le puso Génesis porque significa en el principio, Bereshit, que es así, Bereshit, principio, en el principio. Ese es el nombre, el título del primer libro. Sabemos que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Entonces, ¿quién escribió el libro de Génesis? El autor fue Moisés. Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Torá, o la ley, también el primer libro de la Tanaj, la Biblia hebrea, conocida por los cristianos como el Antiguo Testamento, que son los mismos 5 primeros libros de la Biblia. La diferencia es que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, pero la Tanaj es el conjunto de 24 libros de la Biblia hebrea. ¿Qué es? Es la Biblia hebrea, la Tanaj, T-A-N-A-J, Tanaj. Junto a otros libros es el Antiguo Testamento de la Biblia que nosotros hoy conocemos, como la Biblia. Así de antiguo es el Génesis, que es el libro de los principios. Al leerlo, nos sitúa de nuevo en el amanecer de la historia de la humanidad. Pero a pesar de eso, es tan actual como el periódico de mañana. Así de interesante, nos sitúa en el amanecer de la humanidad, pero es tan veraz y tan actual como el periódico de mañana. Entonces, eso es nuevamente una marca de la inspiración divina detrás del libro de Génesis. El Génesis, el aliento de Dios. Es importante que leamos el Génesis porque ahí comienza Dios, sopla y da el aliento de vida a la humanidad. En las páginas del Génesis conseguimos no solo la historia, porque evidentemente sería de muy poca importancia para nosotros. No es solamente un libro de historia. Para ser solo eso, no le damos importancia. El libro es mucho más que eso. Es uno de los más tremendos mensajes que pueda pronunciarse en una sola declaración. Nos revela la insuficiencia del hombre sin Dios. No solamente eso, conseguimos cosmología, el estudio del universo, su origen y composición. Luego, geología, acerca de la Tierra y sus multiformes aspectos. En este mismo libro conseguimos biología, el estudio de la vida misma en todas sus manifestaciones. Sociología, psicología, psiquiatría, en mención a las relaciones humanas. Con respecto a las relaciones espirituales, ahora hablamos de teología y la soteriología, el estudio de la vida misma en todas sus manifestaciones. Entonces podemos leer así que en el Génesis vamos a leer, vamos a conseguir, vamos a obtener una serie de información que va a llenar completamente nuestro ser. Porque desde allí es que viene el renacer del hombre y el aliento de Dios. Entonces vamos nuevamente al principio. ¿Cuál es el primer capítulo? El capítulo 1. El primer versículo del Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, nos detenemos. Una vez que nos detenemos allí, vemos qué tan importante es un punto, una coma, una tilde. Todo en la Biblia es importante. Es el primer punto que nos conseguimos. Entonces, ¿qué vemos del principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hemos aprendido algo en el transcurrir de leer la Biblia. Jesús, nuestro maestro, nos enseñó algo en uno de sus primeros discursos que dio
Porque el primero que dio en realidad creo que fue arrepentidos. Arrepiéntase. Pero luego él se sentó él abrió la palabra y ustedes saben qué leyó. El Antiguo Testamento, siendo él el nuevo pacto. Él vino a instalar el nuevo pacto. Él era la profecía, él es la palabra. Él era la profecía andante, él es la palabra. Muchos profetas profetizaron de Jesús. Y cuando él llega, ¿qué hace? Abre la palabra de Dios y nos enseña. ¿Qué nos enseña? Qué tan importante es ella, toda. Y lee en el libro de Isaías. Vamos a ver qué lee él en el libro de Isaías. En el libro de Isaías toma la palabra y lee en el libro de Isaías. Y dice, ya va que lo tengo por acá, rápidamente vamos a buscarlo. Y dice, en Lucas capítulo 4, vamos a leer del 14 en adelante, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces vemos cómo Jesús, en el nuevo pacto, instalando el nuevo pacto, ya el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, él hace referencia al Antiguo Testamento. Sí, ¿por qué? Porque la Biblia está toda entrelazada, una a una. Todo es perfecto. Hay una sincronización perfecta en la palabra. De hecho, fíjense que al estudiar Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, enseguida nos conseguimos con Juan 1.1. Vamos a buscar Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? Juan 1.1 dice, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y él, estoy leyéndolo con Jesús. Juan 1.1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el principio. Este era el principio con Dios. Entonces, este es Juan 1.1. Pero cuando sabemos que se hablaba de Jesús, cuando continuamos leyendo el mismo capítulo de Juan 1 y llegamos al versículo 14. Y dice Juan 1.14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Volvemos a leer Juan 1.1, pero ahora sí, diciendo ya, explicando ya, revelado, la palabra reveló, que el Verbo era Jesús, en el 1.14, entonces vamos a leer el 1.1 diciendo que, cambiando el Verbo por Jesús. Entonces, volvemos a leer Juan 1.1. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Ahora, vamos a leer Génesis 1.1, creyendo en lo que Dios nos ha hablado aquí, la misma palabra de Dios nos ha dicho, que Jesús era desde el principio. Entonces, ya sería, en el principio creó Jesús los cielos y la tierra. Esto, amados, es maravilloso saberlo. Entender que ese Jesús que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que dio su vida por nosotros, fue el mismo que estuvo allí, eso es maravilloso. Eso tú y yo debemos guardarlo en nuestro corazón, creerlo, porque es verdad. Fíjate que vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios para darle soporte a esto que estamos hablando hoy. Jesús, Dios. Conseguimos en Hebreos 1.10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra,
y los cielos son obras de tus manos. ¿Ok? Sabemos entonces que en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Lo vuelve a repetir en Hebreos 1:10. Apocalipsis 21:5, ¿qué nos dice? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, ese es Juan, el que escribió Apocalipsis, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, dice Juan, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida eterna. Este es Jesús en su manifestación. Vemos aquí que la característica que explica Juan en este momento es el que está sentado allí, en el trono. Hebreos 1:13, ¿qué nos dice? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies? Jesús vino a la tierra, murió por ti, por mí, por todos nuestros pecados. Una vez Él muerto, nosotros hemos sido justificados. A través de su muerte hemos sido perdonados y su sangre nos limpia de toda nuestra maldad. Pero Él murió, fue enterrado. Una vez que Él pasó esos tres días allí, Él fue a lo profundo, arrebató al enemigo, a Satanás el diablo, al mentiroso, arrebató las llaves del Hades y del infierno. Y hoy, la iglesia de Jesucristo no puede prevalecer. Las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesús, sino que la iglesia de Jesús permanecerá en pie porque Jesús tiene la llave. Ese poder lo obtuvo Jesús. Una vez Jesús fue que volvió, el Espíritu de Dios vino a él y lo resucitó de entre los muertos, lo tomó el Padre y lo glorificó. Una vez glorificado, fue sentado a la diestra del Dios Padre, desde el trono del Padre, desde la grandeza y la supremacía, majestuosidad de nuestro Rey. Allí está el Cordero inmolado en la cruz, el cual dio su vida para salvarnos. Eso no lo olvidemos nunca. Entonces, Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él sea la gloria. Hemos entendido que el Génesis tiene su principio en Jesús. Pero mucho más allá, te invito a que continúes estudiando el Génesis. Es maravilloso. Es maravillosa la relación que hay entre la creación del mundo y nuestra creación. Es maravilloso entender que todas las cosas fueron creadas y hemos tenido un privilegio delante del Padre, que fue el aliento. Pero allí también nos conseguimos la caída del hombre, la caída adámica, la caída del hombre cuando el pecado se introdujo y tuvimos que transmitir ese pecado genéticamente. También conseguimos como un hermano mata a su otro hermano y se va por la tierra errante y crea una generación que luego Dios tuvo que destruir, que fue en el diluvio cuando Noé. Conocemos hombres maravillosos como Noé, Abraham, también Israel. Dios nos habla de una liberación y de promesas a través de José. Si tú te involucras con este libro y aprendes a escucharlo, a amarlo, a sentirlo, a vivirlo, a involucrarte, seguro que tu vida no va a ser igual. Dios te bendiga. Te amo, cuídate y que Dios, el Dios de la verdad, te dé mucha prudencia. En el nombre de Jesús.